Pues amigos, muy buenos días desde acá cerquita en las faldas del Chinantecatl, y aquí estoy en Intelectua para todos ustedes. ¿Qué puedo decirles, amigos? Sigue dando de qué hablar en la mañanera y en las noticias y en los comentarios y en los memes y en un sinfín de comentarios que hay acerca de la carta que escribió el señor presidente a el rey de España y al Papa Francisco. Yo quisiera que, bueno, el señor presidente hoy en la mañana citó varios libros para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Nos podemos dar cuenta que el señor presidente es un hombre culto. Y esto no se había dado en el México que la mayoría conocemos. Es decir, ni siquiera las generaciones anteriores como la mía o las generaciones más anteriores como la de mis padres y la de mis abuelos, no se había dado el caso de que tuviésemos ante la presidencia a un hombre culto. El señor presidente López Obrador puede citar libros de los que ha leído y todos sabemos que ha escrito ya varios libros, es decir, no cualquiera se avienta a escribir libros sin ton ni son. Y digo no cualquiera porque hubo el atrevido que se aventó dizque a escribir un libro y luego se atrevió a ir a presentarlo, y cuando le preguntaron que si había 2 o 3 libros que hubiesen cambiado su vida, el tipo no supo ni qué responder. Ni los títulos, ni los nombres de los que habían escrito los libros que dice que estaba citando. En el caso del señor presidente López Obrador podemos darnos cuenta que es completamente diferente porque es un hombre que tiene una cultura muy amplia. Y sobre todo es un hombre que tiene una cultura muy amplia sobre historia de México desde muchísimo tiempo atrás, es decir, desde las culturas antiguas mexicanas hasta nuestros días. Y para ello quiero comentarles y quiero recomendarles yo también que este es uno de los libros que yo he leído. Es de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo. Es un libro al que yo recurro constantemente y ustedes podrán ver el uso que le he dado a este libro, porque tengo la costumbre de subrayar. Aquí están subrayados algunos párrafos. Tengo la costumbre de hacer anotaciones. Tengo la costumbre de analizar lo que se escribe, porque de ahí uno saca muchas conclusiones y muchas referencias. Entonces, amigos, les recomiendo que lean este libro. Es uno de los que recomendó, que mencionó el señor presidente, y también lo mencionó su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Con referencia a esto, yo este libro lo leí hace muchos años. Después, mucho tiempo después, escribí el poema que les leí el otro día, que se titula ¿Qué es lo que demandas tú? Para lo cual solamente les recuerdo un pedacito, porque es un poema muy largo, que más o menos dice, porque yo tengo una pésima memoria para recordar mis propios escritos. No soy buena para eso. Entonces les recuerdo un fragmento que dice: ¿por qué llora mi gente que hoy no sabe quién es? Y bueno, esto a mí me deja mucho que pensar, porque es bien cierto. Nuestra gente, nuestras antiguas
poblaciones, nuestras etnias originarias, como ahora se les llama, están tratando de rescatar mucho. Entre otros fragmentos, ese poema dice: ¿quién devolverá a mi gente sus lenguajes castigados, sus ritos y sus cantos de ayer? ¿Dónde están, me pregunto yo, dónde están todas esas poesías, todos esos cantos, todos esos ritos que teníamos en nuestras culturas originarias? Por ahí se pretende rescatar, pero ya es muy difícil, porque yo les decía que los españoles quemaron, hicieron piras enormes con la palabra pintada, como se hacían nuestros libros en aquel entonces. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde? Me pregunto. Y todo esto ha dado mucho de qué hablar, les repito. Y tengo otros 2 libros para recomendarles. Uno de ellos es este, El país de las sombras largas, de Hans Rusch, que nos habla de la conquista de los que hicieron los blancos en el territorio del norte, es decir, hasta por acá. Y dejaron su huella y dejaron ese tsunami de genes al invadir los países que no eran suyos, al conquistar, al destruir y al dejar sangre y enfermedades por donde quiera. Hoy el señor presidente habló de esas enfermedades y lo estamos recordando porque aún tenemos la gripe, la varicela y todo eso que aquí no lo teníamos. Por ahí alguien, un periodista, se atrevió a decir en esas cápsulas de 100 palabras que hay en la televisión que gracias a la conquista había llegado aquí la arquitectura. Por favor, la ignorancia no puede ser más gigantesca que ese comentario. La arquitectura que los pueblos originarios de todo el continente americano ha sido siempre enorme, grande y conocida a nivel internacional. No es posible que este periodista, que no quiero mencionar su nombre por ahí, si les llega la cápsula de 100 palabras, ustedes la podrán identificar. No es posible que pueda decir que la arquitectura llegó a este continente con la invasión española. Simplemente hagan reminiscencia de todas las máximas construcciones que hemos tenido nosotros a través de la historia en todo el continente, desde el Polo Norte hasta la Patagonia. Hay construcciones impresionantes, y no se diga en este vasto territorio ahora llamado México. Esa pirámide de Cholula, que es la más grande de todo el mundo por el basamento que tiene tan enorme. La pirámide de Kukulcán, la pirámide de Teotihuacán, el Caracol. Por favor, este señor que está diciendo esta barbaridad es un verdadero y literal ignorante, al igual que ese escritor al que le dieron un premio que le queda grande y enorme el premio y que no vale ni la pena mencionar su nombre. Hay otro libro que yo quisiera recomendarles, es este. Miren en qué condiciones lo encontré yo y lo conservo porque lo amo, porque es uno de los libros que ha cambiado mi vida. Voy a tratar de buscarles la página en donde se vea más el nombre del autor. Aquí está. Esta letra no es mía. Este libro llegó a mis manos en estas condiciones. Amo este libro, lo amo. La vorágine es escrito por el colombiano José Eustacio Rivera
y nos habla de la invasión que sufrieron los pueblos de América del Sur cuando los blancos vinieron a destruir las selvas por su avaricia hacia el caucho y cómo prostituyeron a las mujeres. De verdad que es una tristeza, duele el alma cuando uno lee estos libros. Se los recomiendo, traten de leerlos. Este es un libro no de muchas hojas si no les gusta leer mucho, pero sí les recomiendo que hagamos una recapitulación de estos libros. Hay otro libro que les recomiendo mucho de Coetzee. Coetzee es el autor y se llama Esperando a los bárbaros. Es una novela muy triste también. No es una novela basada literalmente en hechos reales. Sin embargo, es una novela que contiene muchos hechos históricos acerca de los invasores blancos, la supremacía blanca. Se llama Esperando a los bárbaros, es de Coetzee, no lo tengo a mano, aquí debe estar en algún otro librero, entonces voy a tratar de buscárselos para que después ustedes lo vean. Pero están estas cuatro grandes obras de la literatura que nos enseñan cómo han sido los pueblos originarios invadidos y destruidos por la supremacía blanca. Entonces, pues bueno, les repito, sigue dando de qué hablar. Yo, sinceramente, desde mi punto de vista de escritora y desde mi punto de vista de crítica, para mí, 1421 fue un año de la invasión. Ese es otro libro que les recomiendo. Así se titula 1421. Es un libro bastante interesante que nos señala que la conquista, entre comillas, de los españoles no es tal, porque mucho antes habían venido ya los chinos y habían dejado su huella. Y hay muchos antecedentes que el autor de 1421 nos señala a lo largo de toda la narrativa de su libro. Hay huella que así sucedió. Sin embargo, ellos no vinieron a hacer masacre, no vinieron a destruir, vinieron a aprender y dejaron su huella para que nosotros también aprendiéramos. Tanto ellos aprendieron de nuestras culturas como nosotros aprendimos de ellos. Les recomiendo la lectura 1421. Entonces, amigos, yo en esta ocasión los dejo con estas reflexiones. No podemos, desde mi punto de vista, celebrar absolutamente nada en el año 2021. No es para que se celebre. De verdad, no. Podemos celebrar nuestra independencia por fortuna del pueblo español, pero no para celebrar un 2021, porque no hay nada que celebrar. Nada. Nos impusieron un idioma que no era el nuestro. Y hay del hombre o de la mujer o del niño que hablara otomí, o que hablara mazahua, o que hablara maya, o que hablara tzotzil, o que hablara las lenguas originarias, porque se le castigaba hasta con la muerte. Y yo se los digo porque tuve una maestra en los años 70 que nos decía que era una vergüenza que todavía en México se hablaran esos idiomas, esas lenguas, esos dialectos, como ella le llamaba peyorativamente, cuando son lenguajes con toda su estructura gramatical y prosódica y de otros términos que encierran los lenguajes en sí mismos. Y nos decía que lo que se tenía que hacer era que se hablara el español, que se hablara el castellano ya en todas las comunidades. A mí este comentario me dejó una marca muy, muy fuerte, porque mi padre es otomí. Mi padre es otomí
Y durante mucho tiempo, muchos años, yo le rogaba que me enseñara a hablar otomí, pero él se negaba. ¿Por qué? Porque tenía el estigma de que no se debían hablar ya esos idiomas. Entonces, amigos, yo los dejo con estas reflexiones. No se vale que nos hayan impuesto algo que no era nuestro. Yo entiendo, el castellano es un idioma muy rico y que gracias a ese idioma puedo expresarme, y ustedes y toda Latinoamérica puede entenderme, digo casi toda, porque pues en Brasil se habla portugués, aquí vinieron a invadir los portugueses, pero bien que se repartieron nuestro territorio, ¿verdad? Bien que se repartieron todo lo que teníamos, todo, y quisieron borrar de nuestra existencia y de la existencia de América a todas las culturas. Pues fíjense que no se les hizo, y no saben cómo me da gusto y cómo me enorgullece que no hayan podido. Qué bueno que se rescate todo esto y que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Y les recuerdo, la arquitectura, la pintura, la escultura y la escritura son cuatro de las bellas artes que en México y en nuestras culturas originarias siempre se han tenido. A nosotros esto no vinieron a enseñárnoslo los españoles, los invasores españoles. Y se los digo porque así sucedió en toda América, desde el norte hasta la Patagonia. Amigos, los dejo con estas reflexiones. Lean, los invito a que lean, los invito a que traten de conseguir estas obras que ahora yo les estoy proponiendo, y que hagan círculos de lectura, que se junten con sus familiares, con sus amigos, y que hagan círculos de lectura con estos y con otros. Y si tienen libros que proponerme, envíenme sus comentarios y yo los hago llegar a todo nuestro público, muy, muy de la mano de Intelectua, acá cerquita en las faldas del Xinantecatl. Los dejo, amigos, hasta un próximo video. Gracias por escucharme.